Canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Yo voy a empezar con una ponencia que habla un poco de la historia de la Unión Europea, pero también pues basada en toda la experiencia que tuve yo, tanto como parlamentario como previamente en la campaña electoral, cuando me tuve que estudiar todo lo que significaba. Pero también tiene una parte del aprendizaje real en el trabajo parlamentario en la octava legislatura, 2014 a 2019. Que tiene mucho que ver, lo vais a ver, pues con la tradición histórica de crítica que marcó Izquierda Unida, ¿no? Y en aquel momento, bajo sus palabras de Julián Quinta. Para mí la Unión Europea, para definirla, la defino como un proyecto de excepción neoliberal bajo mando geopolítico de Estados Unidos. ¿Y por qué lo digo así? Porque el marco de los antecedentes es muy claro. En la esfera occidental, el marco antecedente es el mundo bipolar tras Yalta, pero que es un marco determinado económicamente por el Plan Marshall y militarmente por la OTAN. ¿Y por qué hablo de ello? Porque hay que entender, ¿no?, cómo se reconstruye la posguerra europea. Después en un mundo en el que, como sabéis, estaba dividido claramente Europa Occidental y la parte que tenía la Unión Soviética. Y el Plan Marshall de 1948 lo que trataba de impedir es la crisis de superproducción y su solución, como se produjo en la Primera Guerra Mundial, cuando Europa reconstruye la economía, después de una Europa destrozada, con sus monedas nacionales y con el comercio con sus colonias. ¿Qué es el Plan Marshall? Que se nos ha vendido como una ayuda desinteresada. Mentira, son créditos y se utiliza la deuda y el dólar como marco de control. La deuda, como sabéis, y la utilización del dólar frente a las monedas nacionales que pueden dar soberanía, de hecho, soberanía monetaria. De hecho, ya empezaba a perfilar lo que iba a venir, porque aplicó la disminución de lo que ellos llaman barreras comerciales y impulsó una menor regulación en el área comercial. La OTAN, por supuesto, el Tratado de Washington de 1949, que además siempre circuló con una propuesta de defensa europea que se llamaba la Unión Europea Occidental, que sale del Tratado de Bruselas en 1948, pero que disimuladamente o indisimuladamente siempre la OTAN trató que la UE no fuera una organización que tuviera realmente el control sobre la autonomía militar europea. Los antecedentes organizativos propios de la Unión Europea, podemos hablar de la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, de 1951. Ahí ya vemos a dos de los que se llaman padres fundadores, Schuman y Monnet. Tenemos la CEA, que es el Eurotron, lo que tiene que ver con la energía atómica. En 1957 se crea, y luego a partir del Tratado de Roma en 1957 se crea lo que se llama el Mercado Común Europeo o la Comunidad Económica Europea en 1957. Se crean además a la vez que el control también de la energía nuclear. El Tratado de Roma ya antecedía la línea que iba a traer económicamente la Unión Europea, porque ya prohíbe tener déficit, que como sabéis, pues es el sueño conservador que luego dio el liberal, que dio el paso a lo que en los años 80 conocimos como el neoliberalismo. ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras de la Unión Europea? Podemos definir 4 fuerzas impulsoras. Los padres fundadores, entre ellos está Schuman, Monnet, Galtieri, están muchos de ellos, pero sobre todo Monnet y Schuman, ¿no? Pertenecen a los círculos federalistas, pero muy relacionados con la élite financiera, ¿no? Y se ha hablado mucho, entre otras cosas, de la fortuna de Monnet, que partió de oscuras operaciones financieras. Por otro lado, otra fuerza impulsora fue Estados Unidos, claramente, ¿no?, que pretendía maniatar a Alemania, ¿no? Hay que recordar que estamos al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania puso patas arriba el mundo. Tenemos también a Alemania. ¿Por qué razón? Porque
No, Estados Unidos, perdón, como para crear un baluarte de contención con la Unión Soviética. Francia es otra de las fuerzas impulsoras para manetar a Alemania, y Alemania porque quiere seguir siendo potencia y quiere lograr su reunificación. Lo vuelvo a repetir, 4 fuerzas impulsoras, los padres fundadores, Estados Unidos, Francia y Alemania. Se llega en 1965 a lo que se llamó el Tratado de Fusión, en el cual se unen se unen la Confederación Europea del Carbón y el Acero y la Confederación Europea de Energía Atómica, y se crean 2 embriones de lo que ya claramente sería la Unión Europea, que es la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. Estamos hablando de 1965. Aquí quiero hacer una salvedad, decir que siempre y hasta muy tarde fue un proyecto de las élites, profundamente antidemocrático. De hecho, las primeras elecciones que tienen que ver en el ámbito europeo y con un marco europeo son en 1976. Y luego lo hemos ido viendo posteriormente, porque, por ejemplo, en los siguientes tratados, cuando la Unión Europea ha perdido varias elecciones, como sabéis, perdió la de la Constitución Europea, en algunas en Holanda la hizo repetir 3 veces, pues ya en el Tratado de Lisboa, que lo que fue, ya se prohíbe someter a referéndum ciudadanos los tratados europeos. E incluso, así ya no los pierden. E incluso el anterior presidente de la Comisión llegó a decir que no habrá, así con estas palabras, no habrá decisiones democráticas ante los tratados europeos. O sea que a pesar de toda la parafernalia que los dicen, sigue siendo eminentemente un control de poder de las grandes élites que desconfían incluso de sus propias poblaciones. Llegamos a 1985, que es se crea el Acta Única o se firma el Acta Única Europea, que diseña la economía europea basada en las teorías de Milton Friedman. ¿Cuáles son estas? La eficiencia de los mercados, que es el dogma central del neoliberalismo, alineada con un poquito de salsa democristiana. El Acta Única Europea pone en marcha un programa tecnocrático para el libre movimiento de factores de producción y la asunción de una óptica politizada de ética, ideología y política cultural que elevó el mercado a la categoría de criterio de medida de valor social. Muchos autores, y yo entre ellos estoy de acuerdo, es el paso del ciudadano o ciudadana libre, como lo entendimos, surgido de la Revolución Francesa, a los consumidores. O sea, el mercado es la base de todo el desarrollo social. A partir de ahí se llega al Tratado de Maastricht, que es la fundación clara del Tratado de la Unión Europea, el TUE, en 1993. Ahí se prepara ya la moneda única, porque hubo varias teorías. Se habló de moneda común y mantener las monedas económicas nacionales, una moneda común para los intercambios comerciales y financieros, pero que se mantuviera la soberanía monetaria de los estados. Al final no ganó esa opción y se va hacia la moneda única. Ahí se crea el Banco Central Europeo, que es un calco además del Banco Central alemán. Se prepara la libre circulación de capitales y ya se señala también, como parte de los dogmas neoliberales, que ningún país que firme este tratado puede tener más del 3% de déficit y no puede tener más del 60% de deuda pública. Las consecuencias, entre otras cosas, ¿no? Hay que ver cuál es la fuerza de la Unión Europea. Radica en la debilidad de los Estados-nación. La Unión Monetaria significó el fin de las soberanías económicas nacionales. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay políticas macroeconómicas. Los Estados no pueden hacer políticas macroeconómicas. Los Estados nacionales solo tienen decisión en la distribución de los gastos en el marco del equilibrio presupuestario que le marca la Comisión y el Banco Central Europeo. Y, por lo tanto, al no haber devaluación monetaria, solo queda la devaluación social, es decir, los salarios. Yo quería basarme ahora mismo pues, en las palabras de Julio Anguita, ¿no? De hace casi 25 años, ¿no? Y hablaba sobre la moneda única. Y lo voy a citar textualmente. La moneda única, según Maastricht, es el fin de la autonomía política para decidir sobre las condiciones de vida de la ciudadanía. La moneda única, según Maastricht, es la imposición de los poderosos a través de los mecanismos del llamado mercado libre y de la práctica independiente de los poderes públicos del sistema de bancos centrales,
paso previo del Banco Central Europeo. Estamos hablando cuando todavía no existía el Banco Central Europeo. Cuando el Banco Central Europeo se constituya, tomará decisiones y los políticos no podrán tomar decisiones. Es decir, los elegidos por el pueblo para que tomen decisiones según el programa que han presentado no podrán tomar decisiones porque la tomarán los que están controlando el Banco Central Europeo, gente que no ha sido elegida por ningún pueblo europeo. La moneda única, según Maastricht, es poner como primer objetivo los ajustes contables macroeconómicos y relegar a un segundo lugar derechos sociales recogidos en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estas palabras premonitorias, para mí, sintetizan y definen claramente la política económica de la Unión Europea. España aceptó medidas macroeconómicas durísimas para integrarse en la Unión Europea, que condujo a una desindustrialización que acentuó la crisis y que nos llevó a lo que nos impusieron el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, donde ya se obligaba al 3% del déficit público y a menos del 60% de la deuda pública de acuerdo con el PIB. De ahí tuvimos que firmar el nuevo Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, en el cual, dentro de las legislaciones nacionales, se incorpora el compromiso de esta estabilidad presupuestaria que deciden las instancias independientes económicas europeas. Y de ahí se llegó incluso a la modificación del artículo 135 de la Constitución española, decidido por el Partido Popular y por el PSOE, en el cual la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera obliga a tener un déficit cero, es decir, a que las finanzas públicas no tengan maniobras. La prioridad absoluta del pago de intereses y el capital de la deuda, antes que cualquier otro gasto, es decir, sanidad, etcétera. Y esto está constitucionalizado. Maastricht, ¿qué produjo realmente? Pues produjo una Europa de centro y periferia. Una Europa en torno al pulmón económico, al corazón económico de Europa, que es Alemania. ¿Por qué Alemania? Porque Alemania está industrializada y Alemania, la moneda europea, que es un calco del Deutschmark, es una moneda cara que le viene muy bien para sus exportaciones de productos de alto valor añadido, que es al que se dedica. Y en cambio, a las periferias, a los sur, nos tocó desindustrializarnos, lo que condujo claramente, además, a unas grandes deudas por empeñarnos en vivir durante un tiempo en cuanto a la burbuja inmobiliaria y a los fondos de cohesión. Al final, ¿cómo podríamos definir para debatir lo que es Europa? Hay muchos autores que lo explicitan y realmente lo definen como un federalismo autoritario para los poderes económicos bajo dirección alemana. Eso está cambiando ahora. La guerra de Ucrania está modificando y hay una sustitución en la dirección geopolítica por parte de Polonia. Está cambiando, pero hasta el momento era así. Realmente la Unión Europea no es un Estado, no es una federación ni es una confederación. Los Estados no tienen soberanía sobre la moneda, pero Alemania sí. Alemania tiene mayoría en la Comisión, compite con los demás y además tiene el poder estructural en torno a la moneda y al Banco Central, que es un banco copiado del banco alemán. La soberanía al final de la Unión Europea está compuesta por el poder económico, las instituciones europeas y los gobiernos nacionales. Y si la soberanía, como definía Carl Schmitt, es el poder de declarar el estado de excepción, ¿quién tiene la soberanía dentro de la Unión Europea? El poder económico y financiero, que nos ha obligado, entre otras cosas, a suspender nuestras soberanías nacionales y nuestras constitucionalizando el dogma neocon, como fue la modificación del artículo 135 de la Comunidad de la Constitución española. Nuestros gobiernos han sido cómplices. ¿Por qué? Porque han aceptado un papel subalterno y periférico mientras gobiernen. Mantienen una alianza, han mantenido con el poder alemán para liquidar las conquistas sociales, han cedido la soberanía del verdadero poder para regular los mercados o intervenir en la economía, pero por contra han reforzado el Estado autoritario a nivel represor y judicializado. Es decir,
Al entrar en la Unión Europea, los Estados europeos y el Estado español se ha convertido en un Estado que tiene más poder, pero que tiene menos control democrático. Y esto se ve claro en el impulso de la excepcionalidad. Por eso yo le hablo de que es un proyecto de excepcionalidad neoliberal. Lo hemos visto en la desregulación de los derechos laborales, todas las reformas laborales, la contrarreforma judicial y la excepcionalidad militar por medio de la OTAN. La OTAN, además, es una organización que ha marcado claramente todas las decisiones que se han tomado políticas en la Unión Europea. De hecho, antes de la cumbre de Maastricht ya hubo una precedente cumbre OTAN que marcaba que la autonomía estratégica europea no podía existir más que estando vinculada a la OTAN. Y lo podemos, además, leer en el año 92 con sus propias palabras, ¿no? Una guía para la planificación de la defensa de Estados Unidos que decía claramente: para ejercer su liderazgo global, los Estados Unidos deben impedir que otras potencias, incluidos los viejos y los nuevos aliados, puedan hacerse competitivas. Debemos impedir que cualquier potencia domine una región cuyos recursos serían suficientes, controlados estrechamente, para generar una potencia global. Estas regiones comprenden Europa Occidental, Asia Oriental, el territorio de la ex Unión Soviética y el Asia Sudoccidental. En esta escena subraya el documento: es de fundamental importancia preservar la OTAN como principal instrumento de defensa y seguridad occidental, así como el canal de influencia y participación estadounidense en los asuntos de seguridad europea. Mientras que Estados Unidos sostiene el objetivo de la integración europea, debe de intentar impedir la creación de dispositivos de seguridad únicamente europeos que minarían la OTAN. La reordenación de Europa tras la caída del bloque socialista siempre pasa, como os decía, por el brazo protector de la OTAN. Y, de hecho, en el protocolo número 10 sobre cooperación de la Unión Europea-OTAN, en su artículo 42, subraya que la OTAN sigue siendo la base de la defensa colectiva de la Unión Europea y que un papel más fuerte de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa contribuiría a la vitalidad de una alianza atlántica renovada. Para hablar un poco de lo que ha traducido la Unión Europea en todas esas desregulaciones laborales, podemos hablar de cómo ha ido como una gotita malaya cayendo las reformas laborales. La de González, 1984, liberalización de los contratos temporales. 1992 se crea el Instituto Nacional de Empleo, lo obliga al Tratado de Maastricht. 1994 se permiten a las empresas de trabajo temporal la entrada en España, lo que dio paso a lo que denominamos los contratos basura. Aznar en 1997 creó, de esta manera de que hablan últimamente en la neolengua, el contrato fijo barato. En 1998 entró ya en marcha el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo, que obligaba a someter la economía y el sindicalismo y todas las leyes laborales a la vigilancia de las instituciones europeas. En 2001-2002 Aznar creó el contrato de formación, un nuevo contrato basura. Zapatero en el 2006 baja los derechos de los contratos indefinidos, amplía aún más los contratos basura y da todavía más marco de participación a las empresas de trabajo temporal. Aquí es cuando en el 2011 entra el pacto del euro, que fue lo que motivó el artículo 135. Y luego la penúltima reforma laboral, que por desgracia no se ha derogado con el nuevo gobierno, fue la de Rajoy de 2012, ¿no? Que abarató el despido, amplió la causa de los despidos, crea la movilidad funcional geográfica, elimina la autorización de los ERES, da más poder a las empresas de trabajo temporal y ataca los convenios colectivos priorizando los de empresa. Es decir, las empresas con problemas no pueden cumplir lo pactado, ¿no? En el marco judicial hemos tenido una contrarreforma que ha creado la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica del Código Penal, la Ley Orgánica de Reforma del Código Penal del Terrorismo, y que no viene de la tradición jurídica española, ¿no? Bebe de fuentes y corrientes reaccionarias del siglo XX. Abandona los principios de culpabilidad por criterios de peligrosidad. Se ataca a los derechos de manifestación, reunión y huelga. Se sustituye el orden público por el orden en las vías públicas. Se ataca a la libertad pequeña que existía en las redes, ¿no?
de la responsabilidad de los convocantes y los difusores, y se utiliza lo que utilizó el franquismo, las multas, la prohibición de hacer, por ejemplo, grabaciones que están dentro de la ley Mordaza por cuantiosas multas económicas. Es una represión económica que sustituye la autoridad administrativa, la sustituye a la autoridad penal. Es decir, sustituye la justicia penal por el control contencioso administrativo, con lo cual tenemos menos garantías. Se va hacia la privatización en el acceso a la justicia y la seguridad se entrega a empresas privadas, ámbitos enteros de la seguridad que debería de ser pública. Y luego, como hemos visto, se hace un eufemismo de la cadena perpetua por prisión permanente revisable y se crean tipos penales vagos y amplios. Esto, en el fondo, es un compendio de diseño de una sociedad que parte a través de Maastricht y que tiene unos componentes neoliberales que nos agoba a unos estados de excepción en los cuales se derogan incluso nuestras propias constituciones, ¿no? Yo no quería... Podría seguir hablando y tengo mucho más carrete, pero un poco para sentar las bases tanto en los afectos que nos atañen como Estados, como países que pertenecen a una Unión Europea cuyos fundamentos, a mi juicio, son los contrarios a la Europa social que siempre hemos defendido desde la izquierda. Y aquí abrimos el debate. Bueno, sí. Bien, yo creo que el análisis es claro, lo comparto plenamente. Bueno, además, no sé si sabéis que yo he trabajado 10 años en la Comisión Europea. Y aunque no trabajaba en temas, digamos, o sea, yo era un simple traductor, pero era un traductor que asistía a reuniones de dirección porque era jefe de unidad. Y claro, ahí nos llegaba mucha información de los entresijos, ¿no?, de la cosa. Me llegó una frase genial dicha por uno de los presidentes de la comisión que históricamente goza de más prestigio, que era Jacques Delors, ¿no?, francés, supuestamente socialista. Bien, pues para que os hagáis una idea de por dónde pueden ir los tiros, o sea, una de las raíces del, ¿cómo diría yo?, del aislamiento de al menos una parte importante de Europa, por parte de, o sea, del rechazo de una parte importante de Europa por la Comunidad Europea. Delors dijo la siguiente frase en una reunión, o sea, en petit comité, pero en las reuniones a las que yo asistía, de vez en cuando se filtraban cosas. Y la frase que se filtró fue la siguiente. Esto era años... Yo me marché, yo dejé de trabajar allí en el 98, pues esto debía ser el 96, 95, 96. Dijo la siguiente frase: las fronteras futuras de la Unión Europea serán las de la Europa cristiana no ortodoxa. Ahora, buscar en el mapa dónde están los países ortodoxos y tal. Y alguno dirá, hombre, Ucrania no podría entrar según eso en la Unión Europea. Pues sí, porque en Ucrania no existe solamente la religión ortodoxa, sino que están los llamados uniatas, que en principio siguen el rito católico, más o menos. No sé qué tipo de vínculos tienen con el Vaticano, pero no son ortodoxos, ¿no? No sé si os habéis enterado de que estas últimas Navidades el gran héroe occidental, señor Volodymyr, o como se diga, Zelensky, decidió que en vez de celebrar la fiesta de Navidad, que en el mundo ortodoxo se celebraba el día de la Epifanía, nuestro día de la Epifanía, o al día siguiente, 6 o 7 de enero, pues que la iban a celebrar ahora ya siempre el 25 de diciembre, como pues el mundo cristiano no ortodoxo, como corresponde. O sea, hay una serie de... todo lo que has dicho el ponente sobre los orígenes, o sea, el espíritu con el que se creó, eso es algo que se ha ido filtrando, cada vez sale más a la luz, pero que viene realmente desde los orígenes. Aparte de los negocios sucios del señor Monet, nada que ver con el pintor,
Este hombre pasó casi toda su vida, una gran parte de su vida en los Estados Unidos dedicado a actividades financieras, de las que se enriqueció y tal, pero recibió un adoctrinamiento, si más no, típicamente estadounidense, ¿no? Y bueno, que todo eso no son puros accidentes, eso forma parte de la esencia de la Unión Europea. Claro, tuvo en su origen, pues qué sé yo, elementos de política social. Por ejemplo, la CECA, que se extinguió precisamente cuando yo estaba, el tratado se extinguió el año 97, 96 creo, que yo estaba todavía trabajando allí, pues resulta que tenía unas ayudas muy importantes para los trabajadores de la siderurgia y de la minería, es la comunidad del carbón y del acero, ¿no? Bien, todos esos programas, evidentemente, al extinguirse el tratado, se han ido a paseo, pero además, con el tiempo, se iban recortando. Recuerdo que a las reuniones a ciertas reuniones en el marco de la CECA acudían sindicalistas españoles, concretamente un chaval muy majo del País Vasco, un catalán y tal, y claro, te iban contando, ¿no?, interioridades de cómo funcionaba aquello. Claro, era descarado. A pesar de la CECA y la MECA, como sabéis, en Francia hubo una desindustrialización salvaje aquellos años, los años 80, 90, se quedaron siendo uno de los países con una de las siderurgias más importantes del mundo. Se desmanteló por completo el este de Francia, o sea, Alsacia y Lorena. Aquello se convirtió en un desierto laboral, o sea, en un desierto industrial, laboral, etcétera. En compensación, las autopistas, los tramos de autopista que pasan por Alsacia y Lorena son gratuitos. O sea, sabéis que en el resto de Francia las autopistas son de pago y bastante pago, ¿no? En fin, el diseño de la Unión Europea no hay por dónde cogerlo. Y por último, y para mí, yo creo que eso es casi lo más decisivo. Bueno, la política viene a consecuencia de esto y sobrenada sobre todo esto, pero en el aspecto puramente económico. El hecho de que, vamos a ver, el euro no equivale al antiguo marco alemán, sino que cuando se introdujo, un marco alemán valía algo más que un euro. Ahora bien, el truco del almendruco está en que al ser moneda única, y por más que evidentemente el euro sigue siendo una moneda fuerte, claro, las monedas fuertes, ¿qué problema tienen? Que encarecen las exportaciones, pero eso sí, abaratan las importaciones. Entonces, claro, Alemania primero su marco alemán fuerte y luego con un euro todavía bastante fuerte, ¿qué gana? Gana que las importaciones de materias primas y productos agrícolas le salen baratos. ¿Y por qué eso no tiene problemas a la hora de exportar? Pues porque como todos tenemos la misma moneda, bueno, sus clientes principales, el resto de Europa, tenemos la misma moneda que ellos, pues claro, tenemos una moneda que no nos impide comprar sus productos a pesar de que sean más caros, y entonces, como no podemos devaluar nuestra moneda porque no la tenemos propia, sino que es la misma que ellos, entonces lo que toca, lo que ha dicho Javier, pues la devaluación interna, que eso de interna es un eufemismo para decir devaluación salarial. O sea, rebajando los costes de producción en España, pues entonces se consigue mantener un cierto equilibrio con respecto a Alemania. Pero son vasos comunicantes, es decir, lo uno lleva necesariamente a lo otro. Con lo cual no hay que extrañarse de que haya habido momentos de propuestas muy serias de abandonar al menos la unión monetaria. Bueno, no sé si recordaréis que en el PC, en el último congreso al que yo asistí, se aprobó una enmienda que proponía salir no ya de la Unión Monetaria, sino de la Unión Europea. Se aprobó, pero nunca más se volvió a hablar del tema, evidentemente. Fue en un momento de cabreo porque los congresistas nos cabreamos por alguna maniobra de la mesa que disgustó bastante y tal, y bueno, y como consecuencia de eso la gente protestó votando a favor de esa enmienda. O sea que vamos, que la cosa es, la Unión Monetaria es un corsé, una camisa de fuerza, todo lo que creáis. Ahora bien, el problema ¿cuál es? Que una vez estás dentro,
los costes de salir, pues en muchos casos, yo no sé si siempre, y para todos los países, seguramente para Francia, ¿no? En Francia ha habido estudios muy serios y hay análisis muy serios de cómo se podría salir de la Unión Europea sin grandes, en fin, sin grandes traumas, pero claro, en otros países como España estamos tan cogidos, nos hemos desindustrializado, con lo cual no tendríamos manera de hacer, qué sé yo, pues política de sustitución de importaciones, no podríamos hacer, ¿no? De importaciones industriales. En fin, que claro, es aquello que yo creo que en una conferencia que dio precisamente Javier en la Universidad de Barcelona, era una mesa redonda y tal, y yo intervine desde el público y recuerdo, la única frase que recuerdo que dije fue, de Europa podemos decir que tú me matas, pero sin ti me muero, o al revés, sin ti me muero, pero tú me matas. Entonces, esa es la situación. Yo creo que hay que verlo así y que yo creo que hay que, en fin, confiar, no confiar, es decir, alegrarse en la medida que eso proceda, siga adelante, de la pérdida de poder económico de Alemania, que le está, bueno, que es el tributo que está pagando por su alineamiento total y absoluto y su supeditación a Estados Unidos en el marco militar y político general, que claro, la están jodiendo económicamente a base de bien. Según el último cálculo que he leído, Alemania este año perderá, en términos generales, 160.000 millones de euros respecto al ejercicio económico anterior. La economía alemana en su conjunto. O sea que tela marinera. En fin, ya veremos. Sí, pero yo un segundo, porque tenía la palabra Luis antes, simplemente a cuestión metodológica, que yo he intentado hacer una exposición sobre lo que creo desde la izquierda, que es la fundación y lo que supone para nuestro país la Unión Europea, pero no quería plantearlo ya desde el principio la salida o no la salida, ¿no? Yo creo que demos nuestra opinión, caractericemos, pero sé que es un tema, o sea que de mi propuesta no ha ido eso. No, ha sido la anterior, la que tenía el compañero que te ha seguido. Miguel, pero yo no he propuesto la salida ni nada, ojo. No, tú has hablado de ello, He hablado de ello, pero no he hecho propuestas. Y del Congreso de que había propuesto eso y tal, pero yo creo que como hay tendencias a pedir eso... Yo, después de escuchar a Javier y a los otros compañeros que han intervenido, me quiero referir, se me va a la cabeza, lo que hicieron con Chipre, sí. En esa rigidez económica, en ese ver las cosas, y principalmente fue Alemania, el corralito que hicieron a Chipre. Seguramente que eso ya fue una amenaza para el resto de los países para que no se movieran ni un ápice de la porque seguramente que en nuestro país el Zapatero con el Rajoy, que se juntaron aquella noche para abolir el 135, seguramente que la Unión Europea hubiera vuelto a hacernos lo que hicieron con Chipre. Lo reconoció Zapatero, fue una carta, lo que motivó eso, una carta de la Comisión Europea que cortaban al pago de los salarios de los funcionarios, o sea, Zapatero lo reconoció. Yo creo que eso no se ha vuelto a tocar, pero realmente fue vergonzoso lo que hizo la Comisión Europea, porque yo creo que la Comisión Europea es la que tiene el poder. Lo del Parlamento Europeo yo no le veo que tenga un poder real. Es quien decide la Comisión Europea, punto. Y entonces, aquello fue vergonzoso y no se ha vuelto a hablar de ello y realmente es una amenaza para aquel que se mueva. Nada más, solamente quería recordar eso. Yo empezar diciendo que me parece muy bien la caracterización y el enfoque que le ha dado Javier Couso al tema. Yo comparto plenamente, sobre todo esa definición de proyecto de excepcionalidad neoliberal. Yo creo que de este debate habría que intentar, habrá que prolongarlo porque la Unión Europea es muy complejo todo ello, pero habría que intentar ir elaborando posición política para en su momento, si se decide ser divulgada, aunque en cualquier caso ser divulgada como opinión política, ¿no? Yo añadiría a lo que ha dicho Javier Couso una cosa. La Unión, aunque está implícito en lo que has dicho,
La Unión Europea nace también como respuesta al balance de la Segunda Guerra Mundial. El balance de la Segunda Guerra Mundial es un balance muy adverso a los intereses del neocapitalismo, del capitalismo y del neoliberalismo. Sí, la Unión Soviética es la que lleva a Berlín. A Berlín llegan los soviéticos. Y en Potsdam y en el Tratado de Yalta los ingleses tuvieron que ceder una parte del territorio que el tratado les adjudicaba para que entrara Francia. Porque en principio en Potsdam eran las tres potencias, no estaba Francia. Es decir, el balance de la Segunda Guerra Mundial es, por un lado, el reforzamiento de la Unión Soviética, la extensión a todo el este de Europa de regímenes no capitalistas y el poderío, por otro lado, de los partidos comunistas y del movimiento obrero. Hizo falta que el movimiento obrero y que los partidos comunistas, sobre todo los partidos comunistas, desaparecieran y que el movimiento obrero en Europa ni se le oye, la CES ni se la oye en todo este debate. Para que la evolución de la Comisión de la Unión Europea sea la que tú has descrito. Por eso yo creo que tiene importancia caracterizar, como has hecho, el nacimiento como un proyecto de excepcionalidad. El Plan Marshall fueron 12.000 millones de dólares de la época, si mi memoria no me falla. De la época, 12.000 millones de dólares. ¿Algún dato? Europa son 49 estados, incluyendo el Vaticano, 48 sin contar el Vaticano. La UE son 27. Y la OTAN 30. Y la OTAN 30. La Unión Europea es la unión de media Europa. De la Europa occidental que se hizo rica gracias a su pasado colonial. Eso hay que decirlo con claridad. Hay otros tantos países en Europa que no están en la Unión. Ese es un primer dato. De los 27 que hay en la UE, excepto 4, Australia, Irlanda, Malta y Chipre, todos los demás son miembros de la OTAN. Es decir, la UE es territorio OTAN. La UE es la OTAN. Así de claro. Y eso hay que decirlo también. Y tercer dato, para ver dónde está el agresor y dónde está el agredido. Tras la caída del muro y la disolución del Pacto de Varsovia, la OTAN se expande en 14 países del este de Europa. En 14. Todo el este de Europa. Y está pendiente Suecia y Finlandia, y están también pendientes Bosnia y Georgia, que están aceptados como candidato. Y en el 2017 la OTAN aceptó a Ucrania como candidato. En el 2017. El agredido es el agresor y el agresor no puede ser el agredido. Es decir, yo creo que entendéis lo que quiero decir. Han creado todas las condiciones, más lo que hablábamos antes de empezar las reuniones, para que, a pesar de todas las advertencias de la Federación Rusa, para ir ampliando hasta las mismas fronteras, hay 2.000 kilómetros de vallas entre el occidente y Rusia, contando las vallas que hay entre Hungría y Bulgaria, alguna que hay también en la ex Yugoslavia, pero todo el este del frente europeo pegado a Rusia son vallas. Entre Bielorrusia y Polonia, entre los países bálticos, etc. Bien, esos datos yo creo que es importante darlos porque explica bien dónde está la responsabilidad de la situación. Yo comparto también una cosa que ha dicho Javier. Con la guerra de Ucrania cambia la situación. Sí, nada es igual ya. Y si bien antes combatíamos la Unión Europea y su orientación neoliberal, el Tratado 135,
la Constitución, etcétera. Hoy la Unión Europea es para la izquierda el enemigo público número 1 a abatir, para la izquierda en Europa. Y es tan así que hizo falta que la izquierda desaparezca para que eso fuera así. Para que la izquierda desaparezca en todos los países de Europa. El PIE no se sabe lo que es. Es una institución que podría saber de ello, que existe, que hace congresos, que cobra salarios, pero que un poco como la CES, pero que no se la ve en ningún sitio, ¿no? No se le ve en ningún sitio. Y en el debate que hay, y yo creo que eso Europa, la Unión Europea lo representa muy bien, entre mercado y democracia, en Europa eso queda plasma, absolutamente. El mercado es global, que quiera o no es global, y la democracia es local. Y cuando no hay un Estado de Derecho en Europa, no hay una Constitución común, no hay un Estado de Derecho, pierde la democracia, como se demostró en Grecia. Como demostró Grecia con los avances que postuló Syriza y la traición que luego Syriza produjo a las conquistas del pueblo griego, ¿no? Y su sometimiento a los imperativos de la Unión. Termino. Yo no soy partidario de que hablemos de salirnos o no salirnos. Mi opinión es que hay que denunciar esta Europa con todas sus consecuencias en este debate, en estos documentos que podamos ir haciendo sobre esta cuestión y proponer una alternativa. Y yo creo que la alternativa debe ser una alternativa para Europa, pero del estilo de la CELAC suramericana. Es decir, una configuración de estados soberanos por la paz en Europa que incluya a Rusia. Es decir, esta especie de cruzada rusófoba que han abierto y que ha provocado el discurso de Putin del otro día, donde anuncia que rompe con Europa occidental para gran perjuicio de los europeos, no tanto de Rusia, que tiene recompuesta su economía y su comercio hacia Sudáfrica, hacia Medio Oriente y Asia. Pues todo lo que está ocurriendo pone de relieve, en definitiva, estas cuestiones. Yo soy partidario de que nosotros vayamos trabajando en una alternativa que sea un nuevo proceso constituyente para Europa y de una Europa de paz, de progreso, etcétera, que incluya a Rusia entre sus miembros. Esta especie de ruptura o de cacería a lo ruso que han abierto tanto Borrell como la OTAN, como la presidenta de la Comisión, es insoportable y es suicida. Me ha gustado bastante esta última intervención porque creo que centra bastante las cosas. Aquí nos han vendido ciertas cosas. Antes, cuando Miguel comentaba la unión monetaria, el euro, la aparición del euro, claro, si analizamos solo los aspectos negativos, pues nos perdemos cosas, ¿no? Ahí hubo, por un lado, es verdad que hay una pérdida de los países del sur porque hay una política única monetaria y por lo tanto la fiscal, si no van parejas con la fiscal, no puedes hacer una política de verdad a nivel local. Pero también es verdad que las reservas mundiales llegaron a estar hasta el 19% en euros y eso es indirectamente un robo al resto del mundo, ¿no? Y nos beneficiamos de ello y la gente estaba muy contenta por eso. ¿Qué pasa? Pues que eso se ha acabado. Ya el euro no va a ser nunca el 19% de las reservas en el mundo, va a ser bastante menos. Le vamos a robar menos y se va a notar más la costura nuestra. Y yo creo que a partir de ahí es de donde debemos buscar, ¿no? O sea, el tema este de la guerra de Ucrania, lo que está en Ucrania, la guerra en Ucrania, lo que está visualizando es que hay todo un mundo
que en cierta manera nos tenía ganas a los europeos y a los yanquis, y ahora pues por fin ha aparecido un rival dispuesto a dar estopa y están ahí a la expectativa. O sea, está todo el mundo a ver por dónde la cagamos, pero nosotros vamos en el lote. Nosotros, por desgracia, vamos en el lote de Borrell, de von der Leyen, de toda esta peña, ¿no? ¿Qué entiendo que con lo que hay se puede y se debe hacer? Bueno, antes comentaba muy acertadamente Luis, pues esta idea de mercado común, democracias locales, pero es que además esas democracias locales no son iguales a lo largo y ancho de Europa, ¿no? Hay un occidente más occidental y hay un intermedio europeo, ¿no? que son distintos y tampoco tienen especial voluntad de entenderse. Simplemente están juntamente en un mismo espacio y mientras el negocio dura, pues todo dura, pero en el momento que se ha visto un conflicto armado y tal, pues se ven esas tensiones, ¿no? Hay unos bálticos y una Polonia ahí ansiosos de entregarse en cuerpo y alma a ver si se dan de hostias con los rusos, y yo creo que más aquí pues no tenemos esas ganas, excepto nuestros dirigentes, que son muy guapos todos, no tenemos en general la población demasiadas ganas ni de enviar armas, ni por supuesto lo que será lo siguiente, que es enviar directamente ejército, ¿no? Sobre esa base creo que nosotros tenemos que intentar encontrar una propuesta, ¿no? Y bueno, en cierta manera se avanzaba por ahí, ¿no? Ha de haber un espacio claramente político común, ¿no? Esa democracia común, a más amplio de lo que son los países tal cual están configurados hoy día. Quiero decir que ha de haber esa Constitución Europea de la que se hablaba, sea 27 o a menos, da igual, pero sí que ha de ser común, y se han de crear instituciones comunes y se ha de ver un reflejo común, y el resto de Europa que no participe, pues habrá que ver cómo nos entendemos con ellos. Pero lo que está claro es que bajo el principio de Europa va hasta como poco los Urales, pues la posibilidad de entendimiento existirá. Y tenemos que empezar a trabajar en ello, porque lo que está claro es que está el mundo esperando, y la votación de la ONU es muy clara, ¿no? Dice, no, hay 141 países que han votado contra o a favor de la resolución contra Rusia, pero solo 33 han puesto sanciones a lo largo de todo este año. O sea, está claro, mientras una resolución es un brindis al sol, pues todo el mundo vota a favor o en contra, da igual. Cuando tiene que mojarse de verdad, no lo ha hecho. ¿Por qué? Pues porque en el fondo nos tiene más ganas a nosotros que a cualquier otro. Y eso es lo que tenemos que reconducir, ¿no? Como las clases trabajadoras no somos, a ver cómo lo diría, no somos esa Europa que el resto del mundo está viendo, sino que somos aquellos que no hemos sido capaces de ganar y que vamos a intentar de verdad esta vez ganar, y lo vamos a hacer sobre unas bases en las que creemos, que son lógicamente de democracia, pero de democracia conjunta, una que abarque ese mismo mercado uno, si es que entendemos que es lo que ha de haber, y por supuesto ha de haber un sector público potente, pero no un sector local público potente, sino un sector público conjunto potente, ¿no? Que recupere, pues eso, el sentido del trabajo y el sentido de las clases trabajadoras, que es lo que ha llevado pues este desmantelamiento que antes se hablaba de Alsacia-Lorena y tantísimas otras, nuestra desindustrialización y demás. Lo que ha llevado es a desactivar los colectivos, y una vez desactivados los colectivos, todo lo demás es jauja. Los ejércitos que antes se comentaba, la inmensa mayoría de los europeos son ejércitos, al menos occidentales, son ejércitos un poco, digamos, de mercenarios. Eso también tiene una intencionalidad. Profesionales, vale, de acuerdo. Profesionales. Eso también, lógicamente, tiene una intencionalidad, cosa que agradezco. Yo no he hecho la mili y estoy muy contento de no haberla hecho, ¿no? Pero claro que tiene una intencionalidad por parte de quien lo impulsó para llegar a este punto.
bueno, veamos a ver qué es lo que tenemos que rehacer y empecemos a articularlo. Yo creo que esa es la vía. No plantearnos, que ya digo, ya lo habéis dejado muy claro, que la vía de salir de la Unión Europea no era una vía que se estaba proponiendo, pero bueno, en el fondo es una vía, ¿no? Bueno, abandonemos del todo esa opción que hoy día España es bien pequeñita y no tiene mucho que hacer por sí sola en el concierto mundial. Y este tema de la extrema derecha, no nos dejemos robar ni el discurso ni la delantera, ¿no? Esa doble extrema derecha que se comentaba antes, en la que una es opositora a la Unión Europea y otra, en cambio, es absolutamente atlantista y otanista, bueno, en el fondo nos están no solo robando el discurso, sino robando la delantera, ¿no? Tenemos que ser capaces de proponer algo claramente solo para la gente que necesita vivir de trabajar para vivir, y para esa gente este conflicto no le beneficia nada, ruptura de las relaciones con Rusia no nos beneficia nada, encarecimiento de los productos porque los hemos de traer gracias al amigo americano, los hemos de traer de su casa, curiosamente tampoco nos beneficia nada. Centrémonos en ello y veamos también la posibilidad de colaborar con ese mundo que nos mira en conjunto mal, pero que nosotros como clase quizás no le hemos hecho demasiado mal, simplemente no hemos sido capaces de vencer. Bueno, ya posicionamientos míos propios. Yo estoy con Luis, o sea, no abogo por volver a la autarquía. O sea, creo que hacen falta las organizaciones de coordinación regional y más en un mundo como el que estamos viviendo, en el que cada vez hay bloques potentísimos que si no estás en alguno, pues vas a quedar fuera de todo, absolutamente. Y lo que pasa es que yo sí me planteo si en el club en el que estamos nos favorece a la clase trabajadora de nuestro país y nos favorece incluso a nuestro nivel geopolítico y geográfico, que es Europa, no la Unión Europea. O sea, la Unión Europea se ha aprovechado del discurso de que es Europa, pero no es toda Europa Unión Europea. Y es diferente Unión Europea que Europa, ¿no? Porque puedes estar o no estar. Yo creo además que a nivel táctico y estratégico, político, en nuestro país es muy difícil plantear ahora mismo, aunque quisiéramos, llegáramos a la conclusión, la salida de la Unión Europea de la OTAN. ¿Por qué razón? Porque España e Italia y Portugal uno de los países más europeístas de toda la Unión Europea, ¿no? Se entiende, 40 años de dictadura, de no participar pues, de todo el concierto democrático durante 40 años y también lo que está en la cabeza de todo el mundo, que es que queríamos ser como ellos, pero sobre todo por el estado del bienestar, que aquí nunca nos llegó del bienestar como se vivía arriba. Aquí un medio estar hemos tenido más o menos, ¿no? Y luego también porque en los primeros momentos sí fue bueno. O sea, la población lo notó cuando estaba Felipe González y entramos en la OTAN. ¿Por qué? Los fondos de cohesión nos regalaron de miles de millones que se emplearon en infraestructura, pero luego nos desindustrializaron en los sectores primarios y secundarios. Teníamos la segunda flota pesquera del mundo. ¿Dónde está? Teníamos algunas industrias muy poco desarrolladas, pero teníamos polos industriales importantísimos que fueron desmantelados. El sector primario, yo que vengo de Galicia, tengo ejemplos claros de familiares míos que podían vivir con vacas y cultivando, y ahora mi primo está en el paro y el otro conduce cuando puede de conductor, porque se quedaron por la integración dentro de la Unión Europea. Hubo claramente, yo quería decir, Maastricht separa en centro y periferia, y a nosotros nos toca esa economía de turismo y del sector servicios, una economía absolutamente desigual que al final, porque además se apoyaba esa bonanza económica en el turismo y en la burbuja inmobiliaria, cuando explota todo eso, ¿qué ha supuesto la Unión Europea y realmente para los ciudadanos españoles? Pues la precarización de la sociedad total y una bajada del nivel de vida impresionante. Yo tenía un comercio, una tienda, una librería, y cuando imponen el euro, yo perdí casi el 50% de lo que ingresaba. Pero es que hasta cualquier persona lo puede entender, ¿no? De pagar un café a 180 pesetas, a pagarlo a 150 sin que suban los salarios al mismo nivel,
pues evidentemente. Entonces, todavía no ha llegado la gente, porque también hay una gran campaña de publicidad y propagandística, a asociar que este tipo de Unión Europea no nos favorece. Como países del sur no nos favorece. Y como personas de izquierda y de clase trabajadora tampoco nos favorece. Entonces, sentado un poco esto, igual que la OTAN, ¿no? Yo discutía con Alberto Garzón, que siempre me hace mucha gracia, ¿no? Yo le asesoraba en términos militares y yo me acuerdo, contraté por medio del dinero que tenemos en la Unión Europea un informe al coronel Baños sobre qué pasaría si España saliera de la OTAN, ¿no? Y él hizo un informe muy bueno diciendo cómo se podría salir y qué acarrearía, ¿no? Yo lo comenté lo hablamos con Alberto y Alberto estaba en contra y decía, no, yo si gobierno, pues saldría. Y yo le decía, pues mira, para salirte tienes que tener otra alianza militar alternativa en las dos riberas, tienes que elevar el gasto militar en torno al 7-8% los primeros años para adecuar tus fuerzas armadas, no lo que somos ahora, que somos un grupo de tareas expedicionario de la OTAN, sino un ejército defensivo. Y él, no, pero ya vemos cómo sus principios se le van, ¿no? Yo hablaba de realismo, ¿no? Porque a mí me gusta ser revolucionario posibilista, si se puede decir así. Claro que tenemos que tender a eso, pero no podemos. Entonces yo creo que estos debates, para trasladarlos a la población española, hace falta muchísimo trabajo si llegáramos a esa conclusión. Entonces, a mí me gustaría que este fuera el primer encuentro, para sentar un poco las bases. ¿Qué podríamos hablar? Porque yo creo que hay que hablar, hay que pensar, porque ya he visto aquí discrepancias, ¿no? Sobre, por ejemplo, la Constitución. La Constitución no se hizo porque los franceses no quisieron. Y los holandeses realmente, en sus dos primeros, tampoco quisieron. Los irlandeses tampoco. O sea, los federalistas en la Unión Europea han perdido, porque ahora la Unión Europea no se sabe lo que es, porque ellos tenían la hoja de ruta para llegar a una Constitución europea y crear un Estado federal o un supuesto Estado federal, ¿no? Fueron las elecciones del 2005, ¿no? Sí. Y no se llegó. No somos ni siquiera una federación, pero yo es que no quiero ser una federación. O sea, mi postura personal está ahí en contra de una federación. Me gustan más las uniones, incluso la de cooperación de Shanghái, la CELAC o el ALBA, o sea, que son organizaciones confederales, en el sentido que los estados no pierden su soberanía, porque nosotros hemos perdido soberanía en las cosas peores. O sea, tenemos Banco Central Europeo, el ECOFIN, los organismos independientes, los hombres de negro, que no responden al control democrático. El ECOFIN y los ministros de Economía, o sea, las actas son secretas. Y el Parlamento, como decís, no interviene en nada. Después de Lisboa, lo que se le ha dado al Parlamento es la capacidad de colegislar en los presupuestos, pero no los elabora el Parlamento. Los elabora la Comisión y luego el Parlamento los tiene que aprobar. Si no los aprueba, vuelven a la Comisión que los vuelve a reelaborar. Pero esa es la única posibilidad. Algunas materias en pesca, algunas materias en agricultura, algunas materias en salud alimentaria. No tiene más competencias el Parlamento. Es más consultivo que otra cosa. Efectivamente. Y mandan otros señores que no hacen falta ni que sean eurodiputados, ¿no? O sea, ni siquiera están elegidos, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que hablar qué organización queremos, ¿no? Yo no me gustaría una federación porque creo que perderíamos lo poco que todavía tenemos y creo que se pueden hacer organizaciones regionales sin ningún problema. También yo no estoy de acuerdo con la moneda única. ¿Cómo lo explicamos eso? Salirse del euro, claro que es complicadísimo, pero es que igual nos echan antes, ¿eh? Porque a ver las consecuencias, ya de hecho había planes, ¿no? De Alemania, Holanda y otros para echarnos del euro porque es una moneda que es un milagro que siga funcionando, porque no tiene una fiscalidad común detrás, o sea, es que es una locura absoluta. Y en algunos momentos de tensión incluso había propuestas de echar a los países del sur, ¿no? Para que el euro no quebrara, ¿no? Es igual que la negativa neoliberal a no mutualizar la deuda o a no repartir. O sea, en un Estado, pues toda la riqueza se reparte entre los países que están peor, ¿no? No se dio el caso en ningún momento ni Alemania, por su ortodoxia, ni los holandeses, ni compañía. Y luego tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la Unión Europea nos interviene y nos desmonta todo. O sea, ahora nos han dado los fondos del Next Generation, ¿no? Para después de la COVID. Pero ya lo han dicho, España, la reforma de las pensiones. Y van a venir los hombres de negro y lo van a obligar a hacer la reforma de las pensiones. Entonces, o sea, nos están mandando gente, eso habría que trasladárselo a la ciudadanía. Yo lo que estoy, y comparto con Julián Guita y su equipo económico, es
lo hemos dejado ya, la crítica a esos tratados antidemocráticos que son eminentemente neoliberales. Eso lo tenemos que pensar en la moneda. Yo soy partidario, como decía antes, de una moneda común para determinados, pero mantener las monedas. ¿Cómo se podría llegar a ello? Otra cosa que hay que pensar. Defensa, por supuesto. Autonomía estratégica en Europa. Pero se ha perdido la oportunidad. Os he hablado al principio del proyecto de Unión Europea Occidental, que nunca se dejó llevar adelante, pero no sé si os acordáis, los países eminentemente europeístas en la defensa eran Francia, Alemania, Italia, España, que crearon el Eurocuerpo, que en teoría iba a ser el embrión del futuro ejército europeo. ¿Habéis oído hablar alguna vez más de ello? El Eurocuerpo ahora mismo es un grupo de tareas, una brigada de reacción rápida de la OTAN. Ya pertenece a la OTAN, o sea, ya no es... Y luego hay un problema grande, porque nosotros que pertenecemos a la OTAN es una alianza en torno al arma nuclear estadounidense desplegada en Europa. Es así. Y cuando os vais a los... ¿Y Francia? Es así. Y las armas nucleares tácticas y de teatro desplegadas en Europa están en Alemania, están en Bélgica, están en Italia y están en Holanda. Sobre las que no tenemos mando, ni siquiera el secretario general de la OTAN. Tiene mando el SACEUR, que es el mando aliado, que es un general de 4 estrellas, que nombra el presidente de Estados Unidos. El que tiene, por eso durante Francia, De Gaulle se marcha de la estructura militar. Se marcha de la estructura militar porque al final apretar el botón lo va a decidir el presidente de Estados Unidos. Y aquí, tú lo decías, Alemania es prácticamente un país ocupado. Pues, tuvo en torno a 100.000, 150.000 soldados durante la Guerra Fría, se rebajó a cerca de 40.000, pero ya se está hablando de que van a incrementarlo hasta 100.000. Y luego que Alemania vuelve a tener un rol también de potencia militar, porque van a invertir más de 100.000 millones de euros, lo anunció tanto el presidente de la República como el presidente, ¿no? Yo un poco las ideas sobre las que tenemos que reflexionar y traer posicionamientos, ¿no? Por eso os decía, organización, ¿cuál organización queremos? Tratados sobre la moneda y sobre la defensa, ¿no? Y también sobre cómo queremos ser, federación, confederación, etcétera, para ir pensando algo y hacerlo positivo. A mí me gustó, en algunas cosas no, evidentemente, pero en otras sí, el trabajo que hizo Diem, que hizo Varoufakis. Porque Varoufakis hizo unos trabajos de estudio sobre la Unión Europea y sobre un plan B para salir de esos tratados que estaba muy, muy bien. Incluso él, que es socialdemócrata, o sea, yo me acuerdo, Varoufakis se presenta, no, el otro, Tsipras, se presentaba como el mayor revolucionario y Varoufakis decía, no, podemos llegar hasta aquí y tal, pero él preparó un plan A y un plan B. Y lo presentaron a un referéndum que ganaron. Y Tsipras dice que no. Y había preparado un plan B para superar el corralito por medio de las monedas electrónicas, por la emisión de la política monetaria moderna, que se pueden superar si tienes el pueblo a favor, como lo tenía. Aquí no lo tenemos, evidentemente. A nosotros nos cierran así, no tenemos papel higiénico al día siguiente. A la semana siguiente no tenemos papel higiénico y tumban el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pensar, aunque no lleguemos a una definición clara de salida de la Unión Europea, sí de, por lo menos, cambios sustanciales. Yo siempre lo propuse y Izquierda Unida no me hacía caso, ¿no? Como propuesta electoral en Europa, igual que está el grupo de Vilma, el grupo de Visegrado, los países del centro que orbitan en torno a Alemania, haber hecho un grupo de los países del sur, o sea, Portugal, España, Italia y Grecia, tenemos los mismos problemas de desindustrialización, de una deuda externa terrible y se podría funcionar muy bien como presión dentro de incluso de la comisión, ¿no? Y dentro de los estamentos. Y nunca se ha planteado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos a una regresión todavía peor, porque se está transfiriendo el mando que había en la Unión Europea. El mando sobre la Unión Europea, geopolítico y económico, era un mando que era de Estados Unidos, controlado por Alemania, como los Habsburgo, ¿no? Su pequeño virreinato, ¿no? O sus reinos vasallos, ¿no? Pero es que ahora quien domina la Unión Europea en política exterior es Estados Unidos, Gran Bretaña y Polonia, lo cual es terrible a todos los niveles, ¿no? No solo porque son conservadores, como decías antes, gente de derecha extrema neoliberal, ¿no? Habéis visto cómo ahora Polonia es la buena y Hungría es la mala.
y no lo determinan las políticas internas, no, lo determina el atlantismo. O sea, ahora Orbán, como su país depende del gas ruso y de llevarse, está diciendo que qué locura, es el malo malísimo, pero de Polonia ya es buenísimo, ¿no? Tenemos a nuestro periodista ahí más de un año en aislamiento, ni siquiera cumpliendo el supuesto Estado de Derecho europeo o Unión Europeo que marca los reglamentos internos de la Unión Europea en atención a los presos, ¿no? Y no se está cumpliendo y aquí no pasa nada. No pasa nada. No sé si se me ha entendido, ¿no? Sí, sí. Sí, muy bien. Muy bien, yo concuerdo totalmente. Bueno, yo creo que habéis hecho grandes aportaciones. Yo creo que tal vez Javier entiende que hay muchas discrepancias o algunas discrepancias. Yo creo que no hay tantas. No hemos definido todavía qué pretendemos. Porque en principio lo de salirse, evidentemente, es tan problemático como lo de quedarse, que lo habíamos dicho, ¿no? Pero evidentemente, si apostamos, sí que ha habido algo que hemos dicho, que es apostar por una Europa que va más allá de lo que hoy es la Unión Europea. Es decir, que contemple esa asociación con Rusia y con todo el mundo ruso. Y evidentemente no podemos quedarnos con la Unión Europea que tenemos. Es decir, esta que tenemos no nos sirve. Yo creo que todos lo hemos visto. Es decir, es una Unión Europea al servicio de una economía neoliberal clarísimamente, que por tanto es imposible que avancemos hacia una sociedad más justa, una Unión Europea de este tipo. Yo siempre dije a modo de broma que tal vez la solución para la Unión Europea era echar a Alemania, ¿no? Porque si echas a Alemania, pues es decir, entre los demás puede que nos entendamos, ¿no? Pero como evidentemente... Francia. Pero como evidentemente eso es algo bastante inviable en estos momentos, sobre todo teniendo en cuenta el vuelco que está dando la Unión Europea en esto, con el tema de Ucrania. Ucrania lo ha revuelto todo y le ha quitado la careta que podía tener la Unión Europea de que era algo bueno o bondadoso. Nos ha quitado la careta, y eso de que nos están vendiendo por las televisiones, por los periódicos y por todos lados de una guerra de liberación por la democracia y por la libertad, que nos lo están vendiendo todos los días, está haciendo que se les caiga la careta, porque es que la gente no se lo está terminando de creer. No nos engañemos. Nadie dice en la calle que Putin es bueno. Seguramente algunos caen en esa simplez de que está loco, de que es... Pero el problema no es que sea Putin bueno o malo. El problema es que los que nos dirigen, que son los señores de Estados Unidos, son unos malvados totales. Ahí parece ridículo, ¿no? Terminar diciendo de buenos y malos, ¿no? Que parece una película americana, ¿no? Porque los americanos siempre hablan de buenos y malos. Si fuese algo tan sencillo, la vida no es ni buenos ni malos, pero lo cierto es que estamos en una situación en la cual va a haber un cambio, y ese cambio puede ser muy doloroso, pero de ahí va a salir una nueva sociedad a nivel mundial, en la cual va a dar muchos coletazos todavía a Estados Unidos, y nosotros vamos a recibir muchos coletazos, pero sí que tendremos hacia una nueva mundo multipolar. Ojalá pudiésemos tener dirigentes políticos en España como Lula, que se atreve a decirle al señor Biden: mira, yo quiero tener negocios contigo, pero yo no voy a seguir lo que tú me digas. Y voy a tener también negocios con los rusos y con los chinos. Y tal vez esa es la posición que un gobierno decente en España tendría que haber tenido. Somos neutrales. Neutralidad ante una guerra que no vemos que nos beneficie a nosotros, ni a los europeos, ni al mundo, ni a nadie. Y eso hay que tener valor para hacerlo. Pero tenemos unos dirigentes muy penosos. No hay sentido de Estado en la política española. No hay estadistas. Tenemos un desastre. Por eso el trabajo que tenemos por delante, los que estamos aquí y otros muchos que se nos tienen que ir uniendo con el tiempo, es un trabajo muy arduo y es de largo recorrido, pero que tenemos que ir haciéndolo. Es decir, que
tenemos que buscar esas coincidencias, tenemos que encontrarnos, tenemos que saber incluso, digamos, cabalgar nuestras propias contradicciones y nuestras disidencias internas para dar una alternativa, dar una salida a esta sociedad, porque está muy penosa. Estamos en un momento muy delicado y necesitamos empezar a elevar la voz para que llegue a nuestros conciudadanos. Sí, yo cuatro añadidos muy puntuales. Yo creo que en esta labor de denuncia de lo que es la Unión Europea, todo lo que se ha dicho, hay que señalar, yo creo que hay que señalar con fuerza que esta Unión Europea es un centro de corrupción institucionalizada. Eso hay que señalarlo con fuerza. Es decir, es un nido de lobbies, de presión. Segundo, esta Unión Europea es un despilfarro económico. Un eurodiputado puede contar. Todos los meses hay que trasladar a miles de funcionarios de Bruselas a Estrasburgo y toneladas de dosieres. Aparte de los sueldos y tal, que eso ahí no entro porque yo creo que un eurodiputado debe estar bien remunerado. Pero hay un gasto ahí enorme, en una burocracia enorme. Esta Unión Europea está llena de monarquías. Llena de monarquías. Y de restos coloniales. Y también de paraísos fiscales. Y eso es importante. Eso, Irlanda, Luxemburgo, Andorra, etcétera, etcétera. Lleno de paraísos fiscales. Y yo creo que en el capítulo de denuncias de lo que es la Unión hay que situar eso. No es una unión democrática, ni honesta, ni republicana, ni democrática, etcétera. Esas cosas yo quería añadirlo para hacer una primera evaluación global de lo que es, independientemente de lo que se ha dicho, de que tenemos que seguir reflexionando sobre la alternativa en la perspectiva de una comunidad de Estados europeos soberanos como alternativa a esta Unión Europea. Solo unas matizaciones de lo que se ha dicho aquí. Yo no me siento en absoluto europea, yo me siento latinoamericana. Quiero decir que toda la política española, desde mi punto de vista, está equivocada. Nuestro mundo es Latinoamérica y uno se siente mucho más en casa cuando pasea por México que cuando pasea por Copenhague, por decir algo. Yo creo que todos los esfuerzos que hemos hecho por ser europeos nos salen demasiado caros y son contraproducentes. El domingo pasado en El País le hacían una entrevista, le hacían una entrevista a Gustavo Petro y decía que España está desaparecida de Colombia, por ejemplo, de las conversaciones que han tenido de paz y demás. Decía, pero España, dice, no, España está desaparecida. Creo que es un error lo que estamos haciendo. Hacemos mucho la pelota a los europeos. Nos tienen, siempre seremos, es el refrán ese que dice que más vale ser cabeza de ratón que cola de, al revés, más vale ser cabeza de ratón, no, ya lo dije, más vale ser cabeza de ratón que cola de león que cabeza de ratón. Somos, lo digo al revés, sí, somos la cola del león europeo y siempre lo seremos y siempre nos verán así. Entonces todos los esfuerzos que hacemos por ser europeos, somos los europeitos de segunda fila. Los latinoamericanos son nuestros herederos, se van a quedar con España por la natalidad y demás, ¿no? Por la demografía. Nosotros no tenemos hijos, ellos están viniendo, son nuestros herederos y se van a quedar. Tenemos unos vínculos tremendos, son nuestros hermanos, estamos unidos a ellos por la cultura. O sea, no estoy hablando de la gloria del imperio. En eso nos ha hecho mucho daño el franquismo, hablando siempre de la vuelta a América y que nuestro camino, que no se pone el sol en el mar y no sé qué. Creo que hemos equivocado toda la política y creo que, yo no digo de salir ahora ya, porque llegaría la sangre al río,
sería contraproducente. Lo estamos viendo con el Brexit. Se ha dicho aquí que habría que salir como una actitud de izquierdas. El Brexit no es de izquierdas y se han salido también. Aunque lo apoyó la clase obrera y una parte de la izquierda apoyó el Brexit. Una parte, pero la idea y la propaganda y demás creo que se financió desde la derecha. Yo creo que eso es lo que ha vendido bueno, no sé, la sociedad. No conozco el tema a fondo, no lo sé, pero quiero decir que hay otros enfoques para salir, no solo la izquierda estaría interesada, hay grupos de derechas que también, no sé qué dice Vox, por ejemplo, de esto, ese tema no lo conozco. No están a favor de salir de Vox. ¿No? No lo sé. Pero a veces la derecha también tiene esas opciones, ¿no? Creo que Italia, el grupo de ahora, eso había hablado, en principio lo rectificó, me parece, pero en un principio había hablado también. Y ahora ha ido a Kiev a dar besos a Zelensky, a Meloni. Ha habido un cambio en la extrema derecha. Sí, ha habido un cambio en Italia, pero que en un principio ellos habían hablado de salir. También lo digo porque la izquierda ha hablado varias veces de salir, pero la derecha también es una postura de derechas. Solo puntualizar eso, lo digo porque decía Pedro que España es muy pequeñita y no sé qué, y es verdad, pero creo que nuestros amigos, nuestros hermanos son los latinoamericanos y esos son los que están más cerca nuestro. Lo de Europa a mí me parece lejanísimo, Europa, lejanísimo. Me parece mucho más cerca Argentina que Francia. Solo para terminar. Me sabe mal lo que está pasando en Ucrania, sean los buenos y los malos los que se están jugando todo eso. Solo quería recordar la situación de Ucrania, que me recuerda mucho a la situación de España en la guerra civil, que pedíamos ayuda de los extranjeros, me refiero al bando republicano, no a los otros, y que nunca nos la dieron, y ahí pues hay muchas deudas pendientes. Hay un refrán vietnamita. Alguna ayuda sí vino, alguna sí, ayuda. pero de los otros, sí. Moscú y México. Moscú y México, la socialdemocracia de control. Sí, pero bueno, los ingleses y los franceses que tenían que haber ayudado, a eso me refiero también cuando hablo de la lejanía de Europa respecto a los españoles. ¿Qué les importa? Nada. Hay un vietnamita que dice que cuando dos bisontes se pelean, el que sale perdiendo es la hierba. Lo digo por los de Ucrania, que lo están pasando muy mal. Y creo que también habría que recordarlo. Muy bueno. Gracias, Inma. Muy bien. Está claro que si nos invade Marruecos, no tengo claro yo que Europa actúe como está actuando en Ucrania. Yo sí que lo tengo claro. Yo sí que lo tengo claro. No moverán un dedo. No moverán un dedo. Me acabas de confirmar. Y de todas maneras, muy interesante la aportación que haces, Inma, porque es verdad que a lo mejor no entraba dentro del tema del debate hoy, pero mirar hacia... Yo nunca quiero decir Latinoamérica, creo que es un concepto inventado por los franceses y que se han apropiado los americanos. Yo hablaría siempre de Hispanoamérica o de Iberoamérica. Pero por lo demás, creo que sí, que tenemos que mirar hacia donde toca. Bueno, antes alguien ha dicho que la guerra de Ucrania le está quitando la careta a mucha gente. Yo entre los que se están quedando sin careta citaría, por ejemplo, a los verdes, ¿no? ¿No suena? Sí, efectivamente. La nueva izquierda moderna, revolucionaria, que superaba el paleomarxismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí los tenéis, la señora ministra de Defensa alemana pidiendo poco menos que enviar mesnadas al Kremlin para en fin, crucificar a Putin, etcétera. Y en España, pues la verdad, yo no sé si os habéis encontrado, pero yo me he encontrado con bastantes casos de gente que yo creía que eran de izquierdas y que, bueno, que ahora pues le ponen velas a Zelensky, pero día tras día, ¿no? Están agotando las cererías de algunos barrios de ciudades españolas. O sea que hay una cierta izquierda que se había dejado penetrar totalmente bueno, no hablo ya del PSOE, porque el PSOE, es decir, la mal llamada, yo siempre digo mal llamada socialdemocracia, que en realidad es pues el pseudosocialismo ese socioliberal en realidad,
desde tiempo inmemorial, es decir, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, prácticamente al día siguiente, ya se habían convertido en, como decía un compañero del PSUC de aquí, muy bien, la mano izquierda del imperialismo. Y bueno, y del capitalismo. Entonces, no hablo de esos, no. Hablo de gente del ámbito de lo que podríamos llamar pues la izquierda a la izquierda del PSOE. Bueno, pues yo me estoy encontrando con la tira de individuos de estos que ahora dicen que nada, que aquí la condena es solo para Rusia, que Ucrania es la víctima, etcétera. Así que aquí las caretas que se están cayendo son muchas. Ahora, como es carnaval, ahora podríamos hacer una recolección de caretas y luego venderlas en el rastro, nos íbamos a hacer de oro. Sí, yo estoy de acuerdo con todas las cosas que se han dicho aquí, porque partimos todos de la base de cuál es el proyecto de la Unión Europea, qué objetivos persigue y que no son precisamente los objetivos que nosotros podemos ni por soñación aspirar, ¿no? Y estoy de acuerdo de que habrá que meter muchas cosas en el tema para reflejar lo que es la Unión Europea, pero yo creo que había que lanzarlo, que la Unión Europea no es que no nos afecte a nosotros, sino había que lanzarlo también las consecuencias que ha tenido la Unión Europea para nosotros. Javier lo decía al principio, es decir, el tema de Maastricht. Yo hoy comía con unos compañeros míos de Marconi y así, hablando y tal y cual, decían, sí, con las limpiezas de las ciudades y tal, bueno, pues qué limpio estaba Bilbao. Y yo lo decía, sí, muy limpio. Digo, pero ninguna industria. Por eso está limpio. Claro. Pero quiero decir esto, y estaba hablando con compañeros que no tienen nada de sospechoso ni nada, pero que ya nos olvidamos. Y nos olvidamos precisamente de que lo que está sucediendo hoy aquí en España, la parte fundamental estamos precisamente por la Unión Europea, porque estamos secuestrados a los intereses de la Unión Europea, a los intereses precisamente liberales. Y entonces había que jugar todo eso del que hizo el Felipe González, que el primero, claro, ¿quién se opuso al Estatuto del Trabajador? ¿Cómo vinieron precisamente los contratos basura? ¿Quién los puso? Es decir, todo eso. Nos hemos ido desindustrializando, nos hemos quedado con un país de servicio porque así es lo que dicen los intereses de los del norte, por llamarlo de una forma, no digo yo de los americanos, de los del norte, y nosotros aquí, pues claro, cuando viene el buen tiempo, hay trabajo. Anda la hostia, y si viene frío, ¿qué pasa? Mira, el COVID. Claro, entonces lógicamente, teníamos una señora muy fuerte, tenemos también una bazán muy fuerte. Mucha industria teníamos, y ahora no tenemos nada. La industria naval. Claro, la industria naval era muy fuerte, Bazán era muy fuerte. El acero. El acero, claro. Entonces teníamos el mundo y tal. Y todo eso se ha ido abajo. Yo creo que había que meterle en ese análisis, ligar una cosa con la actualidad que tenemos, precisamente que nosotros no podemos estar. Un país como España, porque a lo mejor un Luxemburgo o una Andorra, pues a lo mejor puede vivir del turismo. Pero una España puede vivir del turismo, como nos han precisamente metido. Y esto había que meterlo precisamente en el tema de por dónde las consecuencias que ha tenido en el tema de la Unión Europea para España. Y efectivamente, yo creo que hoy yo también coincido de que hoy Europa sí, Europa no, y la Unión Europea sí, no tiene lugar en estos momentos. Pero de la misma forma que digo eso, que no tiene lugar en estos momentos, tenemos que decir precisamente el porqué y buscando, como aquí se ha dicho también, buscando precisamente otra vía. Porque yo parto de la base, con muchas cosas que están pasando, de que no se pone encima de la mesa la discusión, no sacamos la discusión.
Porque yo parto de la idea de que no hay una izquierda transformada del sistema capitalista en España. Con lo cual, por ejemplo, el tema del sistema capitalista no se pone encima de la mesa, no es que nos vayamos mañana a quitar ni eso, no. Pero cosa que no se pone encima de la mesa, que no se visibiliza, no se lucha contra él. Y entonces, el otro día hablaba yo, veía un programa de que parece que se han dado nombre a esos barrios, a esos pueblos o esas zonas tensionadas por el tema este de la vivienda. Y entonces ya con eso, ya la gente sabe precisamente cuáles son las zonas que están tensionadas y el por qué precisamente se están haciendo pues algunas cosas más o menos bien y tal, para el tema de pero ya se han puesto, se ha visibilizado. Es el problema que hay en esas zonas y tal. Y yo creo que efectivamente hay que poner encima de la mesa el tema de la situación que está Europa y que queremos otra Europa. Un poco lo que tú decías, Luis, precisamente todas esas características que puede tener una Europa y la que tú planteabas, efectivamente. El tema, yo estaría más de acuerdo precisamente por una unión, unos esos regionales. Que yo digo, Europa porque estamos aquí, pero sin olvidar precisamente lo que tú decías, efectivamente, sin olvidar lo que tú decías. Pero, querámoslo o no, estamos en Europa y entonces las directrices que nos vienen son de la Unión Europea y tenemos que tirar los datos así, ¿no? Y yo eso es lo que quería poner de manifiesto en el sentido de que hagamos lo que vayamos a hacer y tal, que lo enganchemos, lo que ha supuesto precisamente en España y las consecuencias que tenemos aquí en España, sino no digamos que es que la Europa es mala por esto, por lo otro, sino precisamente con la cosa. Y yo no sé si será para poner ahí ya más concreto de España, pero no llama la atención de que se destruye Yugoslavia y el secretario general del PSOE. Y ahora tenemos a uno en Europa más acérrimo precisamente para destruir Rusia porque son los malos, porque son eso. Es decir, los dos. El Sorana y el eso, la socialdemocracia o lo que sea. O sea, es también para decir, coño, ¿y esto qué pasa? ¿Esto es casualidad? ¿No es casualidad? Lo que ha dicho Inma en relación con Hispanoamérica, yo también prefiero hablar Hispanoamérica o Iberoamérica, aunque allí le dices eso y no lo emplean mucho, pero eso también habría que, más que en política europea, política de nuestro país, ¿no? Porque además como dentro de la Unión Europea la política exterior, aunque hoy un vicepresidente alto representante, la política sigue siendo soberana de los países, en teoría, de momento, porque no somos una federación. Eso es fundamental. Pero hay que incorporar también las dos riberas. Nosotros estamos en el Mediterráneo. Con nuestros vecinos del Mediterráneo y los de enfrente. Porque España también tiene que llevarse bien con porque son también cercanos, son como nosotros. Aquí hay 1 millón de migrantes, 900.000 de migrantes marroquíes. O sea, que tenemos que tener una relación con el Magreb y la cultura que tenemos de, ¿no? Claro que sí. 800 años. Y darle la vuelta a la traición histórica que ha hecho Pedro Sánchez sobre el Sáhara y con Argelia. Un socio fiable para un gas barato que ahora lo va a trasladar a Italia. Italia ha estado rapidísimo, ya se va a hacer un gasoducto y quieren convertirse en un hub, como se dice así de manera pija, para distribuirlo a Europa. Eso lo podemos ir apuntando porque yo creo que son consensos que vamos teniendo. Y lo de Iberoamérica, fundamental, porque yo creo que se rompe a partir de Aznar, ¿no? Y lo rompe también el atlantismo, con toda la locura de la reorganización de Oriente Medio, que inició con la invasión y la agresión a Irak. Pero excepto el periodo de ZP, que eso lo intentó recomponer un poco, los demás presidentes lo han hecho igual. Rajoy y Sánchez han participado de manera injerencista sobre los procesos, por ejemplo, de América Latina. Exactamente igual a lo que decía Estados Unidos. Y eso nos ha generado una mala visión de España. No solo el rey diciéndole a Hugo Chávez, cállate, no sé qué, ¿por qué no te callas?
Y la desaparición de España, de lo que tú decías, en los procesos de paz de Centroamérica siempre estuvo España en contadora. En el proceso de Colombia no hemos estado ni se nos espera. Eso hay que recomponerlo. Está el gabinete de Enrique Santiago, pero no España. No, él estaba contratado por Noruega. Sí. Noruega, que eran los mediadores, ¿no? Por ejemplo, en el nuevo proceso de Colombia, ¿quién está de mediadores? Está Cuba, vuelve a estar Noruega, y España, ¿dónde está? Con el ELN. Estamos desaparecidos, ¿no? Y curiosamente, quien les corrige son por los efectos adversos de las sanciones a Rusia. ¿Por qué estamos normalizando nuestras relaciones con Venezuela? Porque lo pide Repsol. Porque lo pide Repsol. Porque como han quitado una parte en todo el esquema comercial del petróleo, han quitado el petróleo ruso, una parte de la buena canción, tienen que llenarlo con algo. Y ahí está el petróleo venezolano. Claro. Y entonces, Brufao, el de Venezuela, que siempre se ha llevado muy bien con Venezuela, porque Venezuela, ¿qué ha hecho Hugo Chávez? Que no hizo la nacionalización total, ¿no? Con Repsol el 51% lo tiene Venezuela y los demás lo tiene Repsol. Hay seguridad jurídica. Entonces, qué curioso, ¿no? Que quien mandan son los potentados, no mandamos ni siquiera nosotros. Y yo, por ejemplo, qué pena que no estén aquí los jacobinos, ¿no? Porque yo muchas veces discuto con ellos. Es verdad que de mi posición política yo estoy cercano a la Revolución Bolivariana, a Cuba, a Nicaragua, por una cuestión ideológica. Pero yo lo que siempre hice yo cuando estuve en el Parlamento Europeo no es hablar de soy revolucionario cubano, no, sino defender una política de no injerencia dentro de la Carta de Naciones Unidas de respeto, de no injerencia en los procesos políticos de los países. ¿Por qué 30 países del mundo pueden decidir qué gobierno es democrático y quién no? ¿O qué gobierno puede darse un pueblo y quién no? Es que tenemos también, o sea, nos creemos, y yo creo que eso en política exterior debe de cambiar. Por eso me ha parecido muy importante tu apunte. Volviendo al caso de Europa, la industrialización. Y hay instrumentos incluso dentro de Europa. Está el Banco de Desarrollo, inversiones, que se podría plantear. Lo que pasa es que, claro, los presupuestos políticos de Maastricht y todos los tratados es la desindustrialización del sur. Pero nosotros tenemos que ir a exigir la industrialización para tener una economía sostenible. No podemos vivir del sector servicios, porque en determinados momentos no da para una vida digna, da para una vida precaria, ¿no? Y la desindustrialización sería un fenómeno curioso, ¿no? Porque se hace deslocalizándolo con la globalización hacia Asia, pero luego se dan cuenta de que le han dado también la tecnología a Asia. Y en Europa, Alemania nos desindustrializa a nosotros, pero lleva la industrialización a los países del este. Y la gran potencia de esos países del este, de Polonia y tal, es porque a Alemania le salían los costes salariales muchos más baratos de tener las fábricas pues en las antiguas repúblicas socialistas que en eso. Eso también apuntaron, ¿no? Hay que exigirles a Europa, porque nos hemos olvidado de que den dinero también para que nos reindustrialicemos, ¿no? Eso tiene que estar. Y luego yo no estoy de acuerdo, para terminar, una cosa negativa con la comparación de Ucrania con la República Española. Lo siento, me parece agresivo. Porque, no, me refiero, Ucrania ha prohibido 12 partidos políticos, que representan, entre otros, más del 50% de los votos. Partido Comunista y Partido de las Regiones, el que le dieron el golpe. Ha prohibido la actividad sindical. Leyes lingüísticas prohibiendo el ruso. Étnicas. Zelensky hizo una ley que define quién es un indígena y quién es un verdadero ucraniano, ¿no? Y los húngaros, contra los húngaros también. Son leyes para borrar la memoria antifascista de los ucranianos y luego ha quemado 1 millón de libros en ruso y eso. Entonces no podemos comparar a Ucrania con a mí me da pena. No es la misma comparación, yo creo. En todo caso, Zelensky es un poco franco, ¿no? La discusión sobre si se interviene o no me recuerda la situación de la República Española sobre si se venía. Y luego quien más pierde con esta política nazi contra la mitad de su población es el propio pueblo ucraniano. Ya, pues es que a eso me refiero. Ucrania no va a existir ya más, como la conocíamos. No va a existir. Y luego se le escapó el otro día a von der Leyen más de 200.000 muertos militares ucranianos. 200.000. Según los ratios militares, por cada muerto hay entre 4 y 6 heridos. O sea, imaginaros las generaciones de ese pueblo, a lo que están llevando. Y por el otro lado, el que dicen que es malísimo Putin está empleando
fuerzas especiales, voluntarios y reservistas. Reservistas. Y en Ucrania van por la 10ª movilización forzosa que ya están llevando hombres de mi edad, 50 y, yo tengo 54, 55 años. O sea, ese señor es para... Si no, Recordarle un pino. a los O refugios. sea, es un criminal de guerra. Zelensky es un criminal de guerra. De acuerdo. Y la guerra es terrible, pero Rusia no está arrasando Ucrania, que podía hacerlo en una semana. Y comparar los bombardeos que hace Estados Unidos, que en Irak 1 millón de muertos, los primeros días 40.000 muertos. O sea, entonces yo me niego a esa equidistancia y perdona si te he entendido mal. Sí, no, es que no lo he explicado. Perdón. Hay algunos frentes que estaba leyendo otro día. Que... El bloqueo, hay que poner fin a la práctica del bloqueo contra cualquier país. Efectivamente, Exacto. las sanciones. Que eso es importante también recogerlo, Sí. porque en el derecho internacional solo el Consejo de Seguridad podía poner sanciones. Sí. Las sanciones son medidas coercitivas unilaterales que crean muertos, ¿no? El O sea, hambre y muertos de los pueblos, sí. O sea, sanciona a todo el mundo, como si fuéramos aquí. Sí, sí. Perdona que me emocione, pero es que esos temas me ponen... Compañero, Está en tu haber, eso de la emoción está en tu haber. Propongo una cosa, ¿me permitís proponer una cosa? Yo haría un borrador, un documento borrador a ir elaborando, para ir luego desarrollando, puntualizando, matizando en futuros, según también vaya antes de lanzarnos a una posición pública, pues ir enriqueciendo. No, pero La de yo Luis, lo que proponía era, se puede hacer recoger eso perfectamente, pero proponer una serie de ejes, a mí se me han ocurrido unos, para que ponerlos y que reflexionemos en nuestra casa y vengamos un día a una jornada de trabajo. Miguel, lo podíamos trabajar tú y yo, porque, ¿no? Vale, La vale. propuesta sí, de debate. Entonces yo creo que en la próxima reunión lo que podemos ver es la situación política de cara a las elecciones, cómo se está planteando la situación y bueno, y lo que podamos hacer nosotros.